Bueno, buenos días y bienvenidos aquí nuevamente a Cartas desde Nicaragua, en esta ocasión desde Bibliotecas del Recuerdo, contando una historia. Las historias nos ayudan a recordar, a emocionarnos, a volver a vivir esos momentos que a veces pues nos emocionaron en su momento, y es una bonita manera que tenemos para conservar esos recuerdos, conservar esos momentos y que no mueran en el olvido. Así que vamos allá con la siguiente historia. En esta ocasión voy a narrar una historia que, aunque pueda resultar algo terrorífica, les aseguro que es real, y que lo que me dispongo a contar lo cuento tal cual lo vivimos y tal cual lo recuerdo con el pasar del tiempo, aunque es una experiencia difícil de olvidar. Y es que desde que era pequeño, y a raíz que yo tengo familia en Francia, yo solía pasar aproximadamente un mes de las vacaciones de verano que tenemos en España en una ciudad cerca de París llamada Morangis, en la casa donde vivían mis tíos junto con mis primos, con los que siempre nos hemos llevado muy bien. De hecho, casi como hermanos, ellos venían a pasar las vacaciones de verano unos meses en España y luego se me llevaban y yo pasaba un mes en Francia antes de comenzar el colegio. La casa de ellos era una casa bastante grande, de hecho tenía varias plantas o pisos, tenía un patio grande y estaba hecha de madera, también tenía un sótano igual de grande, pero era más como frío, oscuro y pues, lo que son los sótanos. Realmente era una casa grande y bonita, pero cuando caía la noche y se hacía la oscuridad, sobre todo el sótano, resultaba ser algo tenebroso, y es que no era para menos, ya que al ser una casa grande y bonita, en varias ocasiones habían intentado entrar a robar, o así me lo contaban mis primos. Y en una de esas ocasiones se ve que se toparon con mi abuelo, que les pudo ahuyentar saliendo con un palo en la mano. Yo recuerdo siempre, lo recuerdo a mi abuelo. Mi abuelo era un hombre valiente que hacía frente a los malhechores y a los problemas, la verdad. Mi abuelo siempre lo consideré un gran hombre y un hombre valiente, que me contaba muchas historias que yo voy a recordar siempre por ello, y de cómo defendía a sus hermanos cuando en el colegio lo necesitaban ayuda. Pero bueno, por antecedentes de robo como estos en la casa, cuando en la noche caía y se hacía la oscuridad y se escuchaban algunos ruidos, aunque a veces eran del mero crujir de la madera, o incluso los pasos de mi primo mi primo mayor, caminando por el piso de arriba, que es donde tenía su habitación, yo siempre me despertaba como un poco de nerviosismo e inquietud, una especie de sentimiento de alerta, pero que usualmente y generalmente acababa en un mero ruido en la noche. Nunca o casi nunca era nada más que eso. Pero aún así, imagino que producto de la juventud que en aquel entonces teníamos y de la pasión que sentíamos por el cine de terror, el nerviosismo siempre hacía acto de presencia con un poco de temor. Pero bueno, como iba diciendo, al ser las vacaciones de verano y solo podernos ver en esas fechas con mis primos, con los que me llevaba tan bien, pasábamos los días juntos, incluso las noches. Hasta altas horas de la madrugada pasábamos hablando, aunque bueno, eso a mis tíos, que eran sus padres, no les gustaba demasiado, y si nos escuchaban hacer ruido muy tarde, pues ya nos regañaban y nos alentaban a hacer silencio y a dormir. Y uno de esos días es cuando pasó algo realmente que yo considero extraño. Una de esas noches que yo y mi primo menor nos quedamos hablando y jugando con el ordenador a escondidas. Ya era de madrugada. También tratábamos de no hacer ruido, para no ser descubiertos por mis tíos. Como iba diciendo, tratábamos de no hacer ruidos para no ser descubiertos, y también pues la habitación tenía como un pestillo, como una llave. Entonces nosotros
enllavábamos la habitación en caso de que si éramos descubiertos teníamos tiempo, poder tener tiempo de apagar las luces, apagar el ordenador y simular pues que estábamos dormidos. Casi nunca funcionaba, siempre nos llevábamos la regañada, pero al menos sentíamos que era menor. Pero bueno, esa noche estábamos jugando con voz baja pero con la luz encendida y de repente fue cuando vimos que el pomo de la puerta empezaba a bajar y parecía como que alguien intentaba abrir la puerta, pero no bruscamente, suavemente. El pomo bajaba muy suavemente, como si no quisieran entrar, como si probaran si la puerta está abierta o cerrada. Pero bueno, al instante mi primo y yo apagamos la pantalla del ordenador y saltamos a la cama apagando las luces, ya que pensábamos que bueno, habíamos sido descubiertos y que en unos segundos escucharíamos la voz de mi tío, de mi tía, una voz enfadada, de enojo, diciéndonos que nos vayáramos a dormir ya de una vez o que nos iban a castigar, ¿no? Eso fue realmente lo que esperábamos que iba a pasar, pero sin embargo lo que pasó fue algo muy diferente. Ese alguien trató de abrir la puerta y al ver que estaba enllevada, la soltó. O sea, la soltó igual de suave y tranquilamente como la intentó abrir. Simplemente no se escuchó nada más. Ni unos pasos, ni nada. Nos resultó algo bastante extraño. Que lo que pasó, ¿no? Que no fueran mis tíos quien hubiera tratado de abrir la puerta. Así que bueno, también pensamos que sería mi primo mayor que estaba durmiendo o que tenía la habitación en el piso de arriba, que bueno, que había intentado entrar en la habitación a saludar o a jugar y que al ver que estaba cerrada, pues para no hacer ruido no insistió y se fue nuevamente a su habitación. Así que bueno, a eso pensamos, ¿no? Pero de repente pasó lo mismo, pero esta vez de una forma como más violenta. El pomo se abrió y hicieron fuerza con la puerta, aunque estaba todavía enllavada. Hicieron fuerza, incluso se pudo notar cómo se hacía la fuerza y cómo se topaban con la puerta cerrada, ¿no? Como queriendo entrar, ¿no? En ese momento realmente nos asustamos y abrimos la puerta, ¿no? A ver qué era, a ver quién era. Que si nos iban a regañar, pues ya que lo hicieran, ¿no? Pero como decía, al abrir la puerta, detrás de ella solo había oscuridad y silencio, nada más. Eso sí que realmente nos extrañó tanto que hasta fuimos a asomar a la habitación de mis tíos pensando, a ver, habrán sido ellos, no a ver qué pasa, pero permanecían dormidos plácidamente todavía. Cosa que todavía nos inquietó más. Así que bueno, sé que nos miramos fijamente y pensamos que debía ser, como iba diciendo mi otro primo, que nos estaba gastando una broma pesada, así que subimos al piso donde él dormía y entramos en su habitación. Pero bueno, él estaba con el ordenador y los auriculares puestos, escuchando música, se le veía mover la cabeza como que estaba incluso bailando tranquilamente, ¿no? Obviamente él estaba en su mundo, pero de igual forma decidimos interrumpirlo, le contamos lo que había pasado y le preguntamos si él había intentado entrar a la habitación. Él lo negó rotundamente y no solo eso, sino que mostró una cara como de asombro y susto, así como nosotros, lo que acabó de confirmarnos que él no había podido ser, o que no había sido él, mejor dicho. Entonces, pensamos en la posibilidad de que hubiera entrado un ladrón en la casa, así que decidimos inspeccionar toda la casa de arriba a abajo. Yo y mis dos primos, sin despertar a mis tíos, pues como aún no estamos seguros de qué es lo que está pasando, ni estamos seguros de nada, decidimos no despertarles todavía. Pero tras inspeccionar por un buen rato toda la casa e incluso el sótano, no hallamos absolutamente nada extraño. Así que nos fuimos nuevamente a la cama, pero esta vez un poco más nerviosos de lo normal y más asustados, ¿no? Pensando qué es lo que habría podido pasar o qué era eso, ¿no? Fue entonces cuando mi primo mayor, el que dormía en la habitación de arriba, nos dijo que él alguna vez había escuchado algunos golpes dentro del armario y que al abrirlo no había nada, simplemente los golpes. Mi primo era muy bromista. Eso lo teníamos en cuenta, pero parecía estar diciendo la verdad en esos momentos y pues con lo que había pasado y todo, pues en ese momento lo creí.
Y es que ciertamente esa noche fue difícil de dormir, pensando en si volvería a pasar lo mismo, qué explicación le podríamos dar a nosotros mismos, a nuestras conciencias, ¿no? ¿Qué era eso, no? ¿Un fantasma? Obviamente no podía ser eso, pero realmente nos quedamos siempre con la duda y la incertidumbre de que qué es lo que era, qué había pasado. ¿Quién intentó abrir esa puerta y por qué al abrirla no había nadie al otro lado? Realmente parecía una broma de algo que no sabíamos lo que era. Afortunadamente pasaron los días y luego los años y nunca más volvió a pasar nada parecido en aquel sitio. Con lo cual eso convirtió a ese hecho en una mera anécdota que nadie creyó, salvo yo y mis primos, porque lo vivimos. Y que creíamos, como decía, que no se volvería a repetir. Pero a veces la vida da sorpresas, ¿no? Y pues un día estaba yo ya en mi Manresa, en mi ciudad donde vivía, con mi madre y mi hermana y mi abuela. Y normalmente solíamos llamar a mis tíos de Francia o ellos a nosotros para saludarnos, para hablar un poco de cómo iban las cosas, pues como familia que nos llevamos bien, ¿no? Y ese día mi madre me dijo que mi primo estaba al teléfono y que quería hablar conmigo. Así que yo, contento porque a mí pues siempre pasábamos horas a veces al teléfono hablando, contándonos las cosas, agarré el teléfono y sé que ese día me dijo: ¿recuerdas eso que pasó hace años en la habitación, eso de la puerta, que no había nadie, etcétera? Le digo, claro, sí, claro, ¿cómo olvidarle? Así que respondí afirmativamente, estas cosas no se olvidan. Y me dijo lo siguiente: pues me ha vuelto a pasar, de la misma forma, igual que lo que pasó la misma vez, el pomo que se abre suavemente, probando si la puerta está abierta o cerrada, y luego más violentamente. Abrí, pero detrás de la puerta no había nada. Por supuesto, no estoy diciendo que esos sean fantasmas, ni nada de eso. Simplemente no sé lo que es. Y a veces sí digo que hay cosas que es difícil o que resultan imposibles y que simplemente cuestan de creer cuando las explicas, cuando las cuentas o cuando tratas de explicártelas a ti mismo. Varias son las veces con las que me he topado con cosas como estas, realmente bastante extrañas. Pero esta vez aquí lo voy a dejar. Esta es una anécdota un poco inquietante familiar que quería contar para que no se cayera o permaneciera en el olvido. Un saludo y hasta la próxima.